Bendiciones, hermanos, aquí en otro episodio de lo que es el estudio de Daniel, del libro de Daniel. Vamos a seguir estudiando el libro de Juan también, según el tiempo que el Señor nos permita tener. Y me gustaría seguir estudiando las implicaciones del libro de Daniel para los cristianos de los últimos tiempos. Y al mismo tiempo que estamos estudiando el capítulo 7, que nos habla de las profecías, de los reinos, el reino por venir, el reino del anticristo. Y al mismo tiempo del capítulo del 1 al 6 nos habla del carácter de cristiano de los últimos tiempos también, de cómo nosotros podemos reflejar la, el carácter de Jesucristo a través de todo lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo. Y es muy importante que entendamos estas cosas y para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, por ejemplo, en el capítulo 12 de Daniel, dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, hablando de la resurrección. Y el Señor le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, en la ciencia, la palabra que usa ahí es conocimiento. Conocimiento aumentará y va a aumentar en muchos aspectos. En el aspecto del conocimiento de lo que es la ciencia, del estudio de los elementos de la Tierra, todo eso, la observación de ellos. Y también de lo que es la tecnología, pero también el conocimiento y los recursos que tenemos para estudiar la palabra. Y tenemos que estar conscientes de que es muy importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Porque el mundo va a perseguir, el mundo va a seguir el pensamiento del mundo, ¿verdad? Porque es del mundo y no va a cambiar eso. Y el mundo es enemigo de Cristo. Pero aquel que es fiel va a seguir al Señor Jesucristo. Aquel que quiera seguir al Señor Jesucristo. Y es bien importante porque Israel, la tierra de Israel, va a ser, va a permanecer lo que es en el centro de las noticias de estos tiempos. Y va a seguir aumentando, ¿no? Porque lo dice la Biblia. Antes de la venida de Jesucristo, eh, Israel va a tomar un papel protagonista. Y esto no quiero decir que el gobierno de Israel, que tenemos que aprobar todo lo que hace el gobierno de Israel. No, hablo de la gente, de los judíos como tal, eh, que se va a centrar todo ahí. Pero aún así los judíos tienen que aceptar al Señor Jesucristo para ser salvos. Porque si lo rechazan, están rechazando el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Jerusalén para que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo, que ellos puedan entender que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la palabra, que Él es el que cumple todo, el que sobrellena todo. Entonces el verso 3 del capítulo 12 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que entienden la palabra de Dios. Y los que enseñan justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Muy interesante esto. Entonces, si vemos cómo empieza el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor viene a Jerusalén. ¿Y por qué viene? El rey Nabucodonosor viene a Jerusalén con el ejército de Babilonio, no porque por estrategia, no solamente por campaña militar. El rey Nabucodonosor viene a Jerusalén porque el Dios mismo de los cielos lo envió. Porque el Señor es el que pone reyes, Él es el que quita reyes. Y es bien importante que entendamos esto, porque hay una batalla espiritual más real que lo que es la batalla física. Entonces, el rey Nabucodonosor, Dios lo envía al rey Nabucodonosor a Jerusalén por la infidelidad de Jerusalén, porque el Señor le había dado la palabra
la palabra, el templo, le había dado todo eso para que lo adoraran en espíritu y en verdad. Y aún así los judíos le dieron la espalda al Señor y se fueron a adorar ídolos. Entonces el Señor, a causa de esto, Él envía como disciplina al el ejército babilonio y toma como cautivos al pueblo de Israel. Entre ese tiempo está Daniel. Daniel era muy joven en aquel tiempo, probablemente se cree que tenía 14, 15 años, no más de eso. Entonces Daniel era uno de los exiliados. Entonces, pero aún así, en el medio del exilio, Dios tiene su remanente. El Señor tiene su remanente y el Señor va siempre a tener su remanente donde Él quiera, en todo momento, porque Él es soberano. Y una de las cosas del libro de Daniel que nos enseña es que el Señor es soberano sobre todas las situaciones de nuestra vida, de nuestra sociedad, de todo. Él es soberano. Entonces, tenemos que entender todas esas cosas para entender qué es lo que va a pasar. Lo que pasó en el pasado va a repetirse en el futuro. Si quieres saber el futuro, tienes que mirar el pasado. Y dice en el verso capítulo 1, dice: en el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y lo que sitió es que la rodeó completamente, no dejaba que nadie entrara, nadie saliera, no entraba comida, no salía comida, no sabría nada, absolutamente nada, porque antes de pelear y perder muchas vidas, los ejércitos hacían esto en el pasado. ¿Para qué? Para obligar a aquellos que están en la ciudad a salir. Entonces, de esta manera hubo una gran hambruna en Jerusalén. Antes de que pasara todo esto, porque en algún momento tenían que salir. Y eso también pasó después de Cristo, en el año 70 después de Cristo. Los romanos hicieron lo mismo. Y en el mismo tiempo, el templo fue destruido en el mismo día por Nabucodonosor y en el mismo día, en el mismo día por el general romano Tito en agosto, lo que se conoce de Night of Av, o the Night, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es The Night of Av. O sea, que es el día de lamento de los judíos porque el templo fue destruido. Entonces, esto es un microcosmo, una parte, o sea, algo que es muy pequeño, que nos enseña el futuro. Lo que pasó en Jerusalén en aquel tiempo va a pasar a nivel global en el futuro. Cuenta Flavio Josefo que cuando Flavio Josefo, un historiador judío en los tiempos de Cristo, y cuenta él que en aquel tiempo las madres que estaban pariendo, se estaban comiendo a los hijos, a los bebés, por tanta hambre que había. Había cuerpos muertos en las calles. Cuando tú lees Flavio Josefo y te da la descripción de algo terrible que estaba pasando. Entonces, y así mismo tenemos que entender que eso que pasó en el pasado nos enseña qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero tenemos que entender que aquellos que están en Cristo Jesús no tienen que sufrir esto. Porque Él dice que Él nunca nos abandonará y siempre estará con nosotros. Cuando el mundo no tiene esperanza, nosotros tenemos esperanza, aún en medio de nuestras tribulaciones en nuestras vidas. En este mundo tendremos tribulaciones, pero nosotros tenemos la esperanza que es eterna, que es el Señor Jesucristo. Entonces, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, o sea, el Señor entregó en sus manos y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, o Shinar en el hebreo, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel el linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer
enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase las letras y las lenguas de todos los caldeos. Aquí vemos lo que el mundo busca. El mundo busca lo mejor. El mundo busca lo que apetece al ojo. Pero el Señor busca un corazón que sea obediente a Él. Un corazón que sea contrito y humillado. Y Él prepara a aquel que tiene un corazón de acuerdo a Él. Él cuando llamó a David, David no estaba preparado. Él preparó a David para el ministerio que él tenía. Tenemos que estar conscientes de esto, que el Señor lo que busca es un corazón que esté dispuesto. Y eso es lo que nos enseña. El Señor en estos tiempos está buscando, y siempre ha estado buscando, un corazón dispuesto. No alguien que tenga todos los recursos, porque Él es el que tiene los recursos. Y el Señor es lo que busca, un corazón dispuesto a adorarle a Él. Un corazón que cuando Él hable, nosotros lo creamos como un niño. Esa es la fe que el Señor busca, la fe como un niño, que tomemos al Señor por su palabra, que le creamos en su palabra, que cuando Él dice que Él va a proveer, que Él creamos que Él va a proveer, y no buscar hacer nuestra propia voluntad. En verso 5 dice, y le señaló el rey la ración de cada día, la provisión de la comida, y que los criase 3 años, para el fin de ellos de presente delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Besasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel puso su corazón, esto es muy importante, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Tenemos estos jóvenes judíos que fueron tomados. Entonces, Daniel vio esto que estaba ocurriendo, de la contaminación a través de la comida. Entonces, ¿de qué manera podemos interpretarlo espiritualmente? ¿Qué aplicación espiritual tiene para nosotros? Que nosotros no debemos conformarnos, que nosotros no debemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Me explico, las cosas de este mundo, por ejemplo, tenemos Hollywood, tenemos, por ejemplo, la televisión, pues, los medios de comunicación y los medios de entretenimiento primordialmente. Y nosotros como cristianos no debemos pensar como el mundo piensa. ¿En qué sentido? Nosotros no debemos tomar placer en las películas que blasfeman el nombre de Dios, en las películas que no glorifican a Dios. O sea, si algo que yo voy a mirar, tengo que pensar ¿esto glorifica a Dios o realmente no? ¿O lo quiero mirar solamente para complacer mi carne? Y eso es muy importante que entendamos en este día, porque si vemos Hollywood y todas esas películas, se están moviendo hacia un pensamiento, a lo que es la inmoralidad totalmente. Cada vez se pone más y más y más y más. Entonces, como cristianos, debemos cuidar nuestro corazón de no contaminarnos con esas cosas, porque el mundo es enemigo de Cristo. Entonces, si es enemigo de Cristo, va a ir en contra de Cristo. Eso es un comportamiento que es anticristo. Y si algo nos enseña la Biblia, por ejemplo, Nabucodonosor es una de las sombras del anticristo. Y te enseña, Nabucodonosor te enseña de cómo el anticristo se va a comportar. Entonces nosotros como cristianos no debemos contaminarnos con el sistema del anticristo, con el sistema del mundo. Porque si nosotros consumimos más
lo que es Hollywood, lo que es las películas, Netflix o toda, o cualquier plataforma que nosotros tengamos y que dejemos que eso se meta en nuestra mente. Eso nos va a predicar constantemente y va a batallar constantemente con la palabra de Dios. Entonces, si vemos, estamos 3 y 4 horas mirando esas obscenidades que hay en la televisión y pasamos 15, 20 minutos o menos estudiando la palabra de Dios, déjame decirte que vas a tener la mente del mundo y vas a operar como el mundo. Y la palabra de Dios no va a tener efecto en tu vida ni en tu mente. ¿A quién estamos creyendo? Daniel propuso en su corazón, yo no me voy a dejar contaminar. Y nosotros hoy en día tenemos que proponer en nuestro corazón, yo no me voy a dejar contaminar con el pensamiento del mundo. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para cortarlo. Yo voy a dejarme gobernar por la palabra de Dios. Y tenemos que proponernos en nuestro corazón hacerlo. Porque si no, vamos a pensar como el mundo. Y dijo el jefe de los eunucos, el verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero vimos, Dios lo puso en gracia después que Daniel tomó la decisión de cualquier cosa que pase, yo no me voy a contaminar con las cosas de este mundo. Nosotros no somos llamados a tener coinonía con las cosas del mundo, sino somos llamados a tener nuestra coinonía con Jesucristo. Y dice el verso 10, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea a vosotros rápido, vuestros rostros pálidos, y lo que los muchachos, que semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Eso es lo que está diciendo el jefe de los eunucos. Dice, si yo le permito eso, y ustedes se ven mal, mi cabeza va a rodar. Pero Daniel lo que le dice, parafraseando la conversación, el capítulo 1, dice, Daniel le dice, te ruego que nos dejes probar por 10 días. Entonces, por estos 10 días, o sea, el verso 15, y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días al fin, los cuales había dicho el rey, que lo trajesen, el jefe de los eunucos, y los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, Dios lo puso en gracia a ellos. ¿Por qué? Pero primero ellos tuvieron que establecer en su corazón y tomar la decisión de glorificar a Dios en todo. Y para nosotros como cristianos de estos tiempos y los tiempos venideros, tenemos que desde ahora tomar la decisión en el corazón de no contaminarnos con las cosas del mundo y agradar en todas nuestras decisiones al Señor Jesucristo, y a nada más a Él.
Y eso es lo que el mensaje de hoy para el cristiano de hoy en día. Que tenemos que establecer en nuestro corazón, tenemos que guiar nuestros sentimientos a querer servir al Señor con todo nuestro corazón y no contaminarnos con las cosas de este mundo, con el pensamiento de este mundo, como el mundo opera. ¿Por qué? Porque el reino del anticristo viene, y si tú tienes la mente del mundo, déjame decirte que el pensamiento del anticristo te va a llevar enredado. No importa lo inteligente que tú creas que seas. La palabra de Dios siempre debe ser sobre todo. Como cristianos debemos pasar mucho tiempo en esto, la palabra. Literalmente meternos en ella y que ella se meta en nuestra mente. Y no solamente en nuestra mente, sino que baje en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga.